Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 28 de enero y el día viene con frío, sobre todo a primera hora y también al caer el sol. Las temperaturas van a bajar pues a ras de suelo. La borrasca Herminia se despide, pero el litoral gallego, costa cantábrica y País Vasco siguen en alerta roja. Borrasca o tormenta, no sé qué es lo que tenemos o cómo llamarlo, lo que ha sacudido a los mercados. Ahora mismo Juan Carlos Sureta, el presidente de Renta 4 Banco, nos decía que hay que quitarle hierro al asunto. La verdad es que no sé si usted tenía en cartera Nvidia, pero ayer, menudo sopapo. Perdió en bolsa casi 600.000 millones de dólares, que es 3 veces lo que vale Inditex. El motivo, la competencia china DeepSeek, búsqueda profunda en español. Es una inteligencia china más sencilla, más barata, eficiente, que ha sacudido a los mercados porque ha demostrado que hace más por menos, que no necesita tanto chips. DeepSeek, esta inteligencia artificial china, lanzaba ayer una granada al mundo de la inteligencia artificial con un modelo de lenguaje que a todos los efectos iguala al líder del mercado, que es OpenAI. Parece que todo va muy deprisa. Hay que ver los efectos que tiene en Nvidia, pero también en lo que llaman hiperescaladores, en un Alphabet, en un Amazon, en un Microsoft, en un Meta Platforms. Hay que ver también si el pánico va a continuar o ha terminado, porque las consecuencias todavía no se conocen del todo. El potencial real de DeepSeek aún no está claro, porque no sabemos si ha alcanzado a la inteligencia general artificial, que es un estado similar al humano que Meta y OpenAI están persiguiendo desde hace mucho tiempo. Veremos, hay una lectura económica y bursátil, y hay una lectura también geopolítica. China asoma la cabeza en inteligencia artificial y demuestra que puede competir al más alto nivel al usar los recursos más avanzados. Pekín se pone al día en inteligencia artificial de una manera más barata y demuestra que de nada han servido las restricciones de Estados Unidos a los chips chinos para proteger la seguridad del país y para limitar el potencial de China. Ha perdido o ha pinchado ya la burbuja tecnológica. Había una burbuja tecnológica. ¿Qué papel está jugando China en esto de la inteligencia artificial? Va a haber cruce de titanes entre China y Estados Unidos por la inteligencia artificial. Bueno, ¿y en qué posición se coloca Europa? Lo vamos a comentar hoy en Capital Intereconomía, en la tertulia. Vamos a ir también con el tema de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han llegado a un acuerdo para tramitar de urgencia la reducción de la jornada laboral. Llevan 11 meses de negociaciones. El gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos, no con los empresarios, y esto en un día en el que vamos a conocer la EPA, la encuesta de población activa de todo 2024. Durante el tercer y cuarto trimestre ya estamos viendo que se ha ralentizado el crecimiento del empleo y que la tasa de paro sigue duplicando a la media de la Unión Europea. Hoy iremos con ello en la entrevista a Capital, charlaremos enseguida con Valeriano Gómez. También hablaremos del decreto Ómnibus que se le ha atragantado al gobierno y de qué manera. La subida de las pensiones, la prórroga del salario mínimo actual, las bonificaciones al transporte público, las ayudas a los afectados por la DANA, todo esto va bajo el paraguas, la carcasa de este decreto Ómnibus. El gobierno está buscando apoyos, pero parece que no los consigue y dice que no va a dividir este decreto. Hay 3 ministros que ayer alzaron la voz diciendo que este decreto no se trocea y que es un pack indivisible. El presidente del gobierno lo que está haciendo es jugar con los plazos y dice que se da hasta 3 semanas para convencer a Junts y para sacar adelante pues este desaguisado. 2 cositas más interesantes. 1, el café alcanza nuevos máximos tras la tensión entre Estados Unidos y Colombia. Ojo que Colombia es el segundo mayor productor del mundo de café.
detrás de Brasil, y la luz, que marca su precio mínimo en 2 meses. Buenas noticias para comenzar el martes, 21,71 euros el megavatio hora. Baja el precio de la luz por el aumento de la eólica tras las borrascas de este arranque de año. Así viene el día, así viene el martes, 8:05, Radio Intereconomía. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas siguen bajando por la caída de las empresas de inteligencia artificial. Y tras el desplome de Nvidia, que anoche se hundía un 17% y perdía casi 600.000 millones de dólares en bolsa, la mayor destrucción de valor de la historia del mercado por la competencia de la compañía china DeepSeek, de la que hablaba Donald Trump. El lanzamiento de la IA de DeepSeek, de una empresa china, debería ser una llamada de atención para nuestras industrias de que tenemos que centrarnos en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso los dirigentes chinos me han dicho que tenemos los científicos más brillantes del mundo, como en Seattle y otros lugares, y que en Silicon Valley no hay nadie como ellos. Ayer es un día. Las empresas de inteligencia artificial, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el Nasdaq y el S&P 500 caían un 3%. Esta mañana los futuros vuelven a venir en rojo. Lo único que se recupera ligeramente es el futuro del Nasdaq. Apuntan a una apertura bajista con caídas del 0,2% ahora mismo para el futuro del DAX y del 0,4% para el futuro del Eurostock 50. El Nikkei de Tokio, que ha cerrado ya sus puertas con una caída de casi el 1,5%. Hong Kong en verde. Hoy ha tenido media sesión y ha subido un 0,3%. Y las bolsas chinas cerradas hoy por festivo. La Reserva Federal de Estados Unidos comienza este martes su primera reunión del año. Un encuentro de 2 días, que es el primero también con Donald Trump ya en la Casa Blanca. De Trump y de las presiones a la Fed para que baje los tipos de interés hablaba este lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. No hay duda de que la independencia de facto de los bancos centrales está siendo puesta en tela de juicio en varias partes del mundo. Hay evidencia que sugiere que la influencia política en las decisiones de los bancos centrales también puede contribuir sustancialmente a la volatilidad macroeconómica. Por lo tanto, sigue siendo imperativo que los bancos centrales tengan la independencia necesaria para cumplir plenamente sus mandatos de estabilidad de precios. Christine Lagarde, que vuelve a comparecer esta tarde junto a Ursula von der Leyen, 6 de la tarde hora española, antes de que se reúna el próximo jueves el Banco Central Europeo, que según esperan los analistas podría bajar los tipos de interés también en su primera reunión del año. Louis Vuitton presenta hoy sus resultados trimestrales. Cuentas que van a llegar tras las ventas históricas que publicaba la semana pasada la suiza Richemont y que sentaban muy bien en bolsa al sector del lujo. Ya ha presentado cuentas SAP, que mejora un 35% su beneficio en el conjunto del año 2024, y hoy además vamos a tener las cuentas de Christian Dior, de General Motors, de Boeing y de Starbucks. En cuanto a referencias, muy pendientes de la confianza del consumidor de la Conference Board en Estados Unidos. Donald Trump asegura que Microsoft está en conversaciones para comprar TikTok. El presidente de Estados Unidos asegura que es bueno que haya una guerra de ofertas y mucho interés por comprar la aplicación china, y que son muchas las empresas interesadas en hacerlo. Tengo un poco de inclinación hacia TikTok en este momento, tengo que decirlo. Ganamos a los jóvenes por el margen más amplio. Generalmente no ganamos entre los jóvenes, ganamos por 36 puntos. Creo que TikTok tuvo algo que ver, así que perdón si estoy un poco sesgado hacia TikTok, pero veremos qué sucede. Vamos a tener muchas personas pujando por ello. A ver si podemos salvar toda esta plataforma, todos esos empleos y hacer que China no esté involucrada. La justicia europea examina el recurso de Google contra la multa impuesta por Bruselas contra el abuso de posición dominante a través del sistema operativo Android. Sanción de 4.000 millones de euros, que es la más alta de las multas impuestas por la Unión Europea. La audiencia, que se va a celebrar hoy, tiene lugar unos días después de que Donald Trump denunciase un supuesto maltrato por parte de Europa a las firmas estadounidenses. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa, la EPA, del cuarto trimestre de 2024. Después de que en el tercero se crearan más de 138.000 nuevos puestos de trabajo hasta marcar un nuevo récord con 21,82 millones de ocupados. La tasa de paro se mantiene en mínimos de 2008. El Senado debate la moción del Partido Popular para instar al Gobierno a que apruebe por separado la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público. Aunque el Ejecutivo no tiene ninguna intención de trocear ese decreto ómnibus que rechazaba la semana pasada el Congreso. El Massain
Sainz es la ministra de Seguridad Social. Como digo, la protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos para algo positivo. Es importante porque parece que quizás no hay un conocimiento de lo que llevaba este decreto ómnibus, porque hablamos de medidas para el transporte, hablamos de medidas que eviten desahucios, cortes de suministro a las personas más vulnerables, por supuesto la revalorización de las pensiones, todo lo que tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional. La protección social no se trocea. Mientras tanto, crece la presión de los socios del gobierno y desde Junts insisten en que no votarán en conjunto ese decreto. Josep Rius es el portavoz del partido de Puigdemont. Este decreto tendría que centrarse en la revalorización de las pensiones y el ingreso del salario mínimo vital, en el mantenimiento de las ayudas al transporte público, las bonificaciones al transporte público y en las ayudas a los damnificados por la DANA. Si el decreto del gobierno se limita a estas medidas, Junts ha trasladado al PSOE en todo momento que votaremos a favor y por lo tanto la pelota está en el tejado del gobierno español. El gobierno continúa las negociaciones con sus socios, aunque no está previsto que ese decreto ómnibus se lleve hoy al Consejo de Ministros. En un 95% dicen desde el gobierno que ese decreto no va a ir hoy al Consejo de Ministros, aunque Yolanda Díaz es partidaria de que se apruebe mismo. El Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. Lo que aprobará el Consejo de Ministros, pero el de la semana que viene, es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media después de que Economía y Trabajo desbloquearan a última hora de ayer su tramitación. Carlos Cuerpo. Donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas. Esto es lo que pretendemos. Y el Tribunal Supremo revisa hoy el nombramiento del fiscal general del Estado. La Sala de lo Contencioso va a decidir si lo anula en vísperas de la declaración de Álvaro García Ortiz como imputado por presunta revelación de secretos en la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien, pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El Banco Central Europeo es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda. Su sede central está en la ciudad alemana de Frankfurt. Su objetivo es la estabilidad de precios en la zona euro, definida por el Consejo de Gobierno del BCE como una inflación cercana, pero inferior al 2%. A diferencia de otros organismos como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno empleo en la zona euro. Desde noviembre de 2019, su presidenta es la francesa Christine Lagarde, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Su antecesor en el cargo, Mario Draghi, pasará a la historia como el salvador del euro, el único presidente del organismo que nunca subió los tipos de interés en la zona euro.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:14 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Vamos a analizar los asuntos más importantes de la jornada y esta semana viene movidita con un terremoto, un tsunami, un sorpaso, un sopapo. Bueno, en los periódicos lo llaman, han utilizado todo tipo de adjetivos, de calificaciones para esta inteligencia artificial china, DeepSeek, que significa algo así como búsqueda profunda. Me acompaña Gonzalo Garnica. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Utilizas mucho esto de la inteligencia artificial? ¿Le preguntas, le pides? Pues no, todavía no. Pero vamos, sí, he oído por ahí que a estos de DeepSeek, que son chinos, le preguntas a esta inteligencia artificial sobre Tiananmen y te responde diciendo que ¿y usted por qué quiere saber eso? Oye, pues me parece bastante espabilado, ¿eh? Sí, me acompaña Jesús Reglero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú lo utilizas? ¿Le preguntas? Yo hasta hace no mucho pensaba que esto era lo típico para los alumnos hacer los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, pero últimamente cada vez que hablo con más clientes sí que me dicen que esto hay que utilizarlo, porque sí que va a hacer que seamos cada vez más eficientes, así que sí, poco a poco lo estoy utilizando cada vez más. Claro, ¿y tú tendrías reticencias de utilizar una inteligencia artificial china o si es más barato dices, pues a por ello? Bueno, aquí depende un poco de si eso se va probando, que es bueno o que es malo, que tiene un nivel o una calidad como la occidental, digamos, ¿no? Es un poco como los coches, como las lavadoras, como todo, digamos, ¿no? Bueno, enseguida se va a incorporar que me dice que el tráfico en Madrid está horroroso, Aurelio García del Barrio. Hablaremos en primer lugar de esta inteligencia artificial china, DeepSeek, para ver qué es, qué efecto puede tener en la economía, cómo pueden reaccionar pues otros actores de la industria, como un OpenAI, como un Nvidia, o también lo que llaman hiperescaladores, un Alphabet, un Amazon, un Microsoft. Y vamos a ver la lectura geopolítica, ¿no? Ahí qué significa que China esté asomando la cabeza en inteligencia artificial para competir al más alto nivel con precios más baratos. Bueno, lo vamos a comentar enseguida en la tertulia. Pero antes vamos con otro de los asuntos del día, que es, por un lado, la EPA, la encuesta de población activa, que vamos a conocer a las 9 de la mañana, y por otra parte, la reducción de la jornada laboral, después de que Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo hayan llegado a un acuerdo para tramitar de urgencia esa reducción de la jornada laboral. Me acompaña Valeriano Gómez, exministro de Trabajo y presidente de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo. Don Valeriano, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por fin Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han llegado a un acuerdo, ¿no? Aunque ellos llegan a acuerdo y el gobierno también con los sindicatos, pero no con los empresarios. ¿Tenemos reducción de jornada laboral? Bueno, esto todavía no ha hecho más que empezar. Es bueno que haya habido un acuerdo en el seno del gobierno, naturalmente, pero hubiera sido mejor seguramente que el acuerdo se hubiera producido en el seno del diálogo social. Y digo que no ha hecho nada más que empezar porque todavía estamos en presencia de un proyecto de ley que tiene que sufrir el proceso, digamos, de tramitación parlamentaria, de acuerdos con los grupos parlamentarios para obtener una mayoría. Es decir, que todavía le queda a este proceso meses, seguramente, hasta que pueda ser efectivamente algo que se aplique en el conjunto de nuestras empresas, ¿no? De todas formas, es muy bueno que Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo hayan llegado a un acuerdo, porque lo de mostrar los trapos sucios a todo el personal, pues la verdad es que no ha quedado muy bien. Sí, no es la primera vez que ocurre en el seno del gobierno de coalición. Este es un asunto que, insisto, debería de haberse sustanciado seguramente en el ámbito del diálogo social, como ha ocurrido muy recientemente con las medidas de reforma del sistema de pensiones, que han obtenido respaldo parlamentario incluso por parte de la oposición y que habían sido acordados de forma tripartita. Aquí estamos en presencia de un acuerdo del gobierno solo con una parte del diálogo social. Y es una mala noticia el que, digamos, durante los últimos meses, digamos que el diálogo social se ha trancado, ¿no? Es un diálogo que ya no tiene ese factor de impulso, de transformación como lo tuvo en etapas anteriores dentro de este gobierno de coalición. El papel de la COE en este caso siempre es fundamental. Este es un proceso
que en sí mismo es un compromiso electoral, no tiene por qué estar sometido al diálogo social tripartito, pero hubiera sido muy importante que se lograra algún tipo de acuerdo. Se ha planteado también, y ha formado parte seguramente de las conversaciones entre los dos ministerios, la posibilidad de compensar a las empresas por el impacto de esta reducción de la jornada. Es una reducción de la jornada que tiene un impacto, insisto, es la jornada máxima. No estamos en presencia de una reducción general de la jornada, solamente afecta a aquellos trabajadores y a aquellas empresas cuya jornada de trabajo esté por encima de las 37 horas y media. Pero son en torno a un 6% de incremento de costes en esas empresas afectadas, que se añade a su vez a un proceso que siempre es importante, por supuesto, y seguramente muy justificado, de incremento del salario mínimo. En las empresas afectadas por los dos factores estamos hablando de crecimientos de costes superiores al 10%. Esto es lo que quizá, de otra forma, en otro contexto, con más voluntad de alcanzar acuerdos, hubiera sido posible seguramente sustanciar en el seno del diálogo social tripartito, ¿no? Claro, aquí entiendo que el efecto que pueda tener el efecto que pueda tener sobre todo en la pequeña empresa, ¿no? El otro día leía un informe que decía que esta reducción de la jornada laboral le va a costar casi 5.300 euros más a cada microempresa, y esto no sé si es soportable en un contexto donde la inflación todavía es elevada, donde los costes laborales han subido y donde la macro tira muy bien, pero la micro pues está bastante tocada. Sí, por ajustar un poco los impactos, es decir, 2 horas y media de reducción de la jornada máxima sobre una jornada máxima de 40 es algo más del 5%. Es decir, pequeñas y medianas empresas, este es el impacto. Aquellas que resulten, imaginémonos una empresa que tenga 40 horas en su convenio colectivo, la jornada máxima, su impacto máximo es algo más de un 5%, ¿no? Lo que ocurre es que, como decía antes, hay otros factores que también juegan en este tipo de empresas y que seguramente son también las principales afectadas de las subidas del salario mínimo en ese sentido, ¿no? Pues bien, yo creo que aquí, quizá, en el ámbito del diálogo parlamentario que se sustancie como consecuencia de la aprobación o tras la aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno, es quizá aquí donde se puedan contemplar también medidas que permitan compensar estos efectos en el seno de las pequeñas y medianas empresas más afectadas por este proceso de reducción de jornada. ¿Medidas como, por ejemplo? Bueno, hay una posibilidad de compensación, digámoslo así, de costes a través del conjunto de la política fiscal y de cotizaciones sociales. Yo siempre he sido partidario de que las cotizaciones sociales puedan ser utilizadas también para amortiguar este tipo de situaciones. No con cargo, por supuesto, al presupuesto de la Seguridad Social, sino con cargo al presupuesto, digamos, público, es decir, con aportaciones del Estado para compensar este tipo de impactos. No es habitual utilizarlo, pero sí se ha utilizado muy sustancialmente en etapas y en momentos concretos anteriores. Por poner un ejemplo, tenemos sectores enteros, por ejemplo el sector agrario, que tienen cotizaciones sociales inferiores sistemáticamente a los del conjunto de la economía española. Bueno, esto es una situación específica, por supuesto, que tiene que ser abordada también desde el ámbito del presupuesto público. Dos cositas más, don Valeriano. Una de ellas, hoy vamos a conocer la encuesta de población activa de 2024 a las 9 de la mañana. Ya vimos en el tercer trimestre que había una desaceleración importante en el ritmo de creación de empleo. ¿Qué espera usted de este dato? Mire, yo creo que la economía española ha vivido en estos años un proceso de creación de empleo inesperado. Prácticamente no había nunca ninguna previsión que acertara, digámoslo así, con el verdadero impacto en cuanto a creación de empleo y crecimiento económico. Es muy importante que por cuarto año consecutivo la economía española esté creciendo en términos de empleo por encima de los 400.000 empleos anuales. Hay un dato que es también un dato que debemos de considerar. 3 de cada 4 nuevos empleos están siendo ocupados por población inmigrante.
en una sociedad que efectivamente está sufriendo el impacto del envejecimiento demográfico, de la reducción también de las tasas de fecundidad y de la necesidad de apelación a la población inmigrante. Yo no espero una reducción sustancial de este ritmo de creación de empleo. De hecho, las previsiones de crecimiento también contemplan una cierta desaceleración, sí, pero no hasta el punto de que se produzca una caída abrupta en el nivel de creación de empleo. Y ya lo último, sobre el decreto Ómnibus, que el Gobierno dice que no va a trocear, que es indivisible, que lleva la subida de las pensiones, la prórroga del salario mínimo actual, las bonificaciones al transporte público, ayudas por la DANA. ¿Cree que el Gobierno se está equivocando, que Sánchez está tensando demasiado la cuerda? Mire, yo creo que es una mala costumbre de los gobiernos, de este y de gobiernos anteriores, utilizar la figura del decreto ley prácticamente como elemento sustitutivo del presupuesto del Estado o de leyes que deberían de experimentar, de tener una tramitación parlamentaria específica como proyecto de ley. No es un pecado que haya que imputar exclusivamente, insisto, a este gobierno, pero es algo que deberíamos de plantearnos claramente respecto al futuro. 81 temas aproximadamente dentro de un decreto ley son demasiados temas. Y mi impresión es que debería de buscarse una solución para que estos asuntos y algunos otros, por ejemplo, la adaptación de nuestro sistema de cotizaciones al mecanismo de equidad intergeneracional, a la cuota de solidaridad de las retribuciones de los salarios más altos, eso también está fuera de aprobación como consecuencia de la caída de la aprobación parlamentaria del decreto ley. Son muchas cosas, pero merece la pena seguramente agruparlas, si no en uno solo, sí en 2, 3 decretos leyes que seguirán teniendo el mismo problema. Y es que no hay una tramitación parlamentaria posterior. Su aprobación debería estar sometida también a tramitación parlamentaria. Pero ya digo, esto es algo que, por desgracia, termina siendo una práctica perfectamente asumida por gobiernos de cualquier color político. Don Valeriano Gómez, muchísimas gracias por atendernos y ser tan clarito. Un auténtico placer contar con usted. Encantado. Gracias, un abrazo. Bueno, os veo con ganas, pero son muchos los temas. El decreto Ómnibus, EPA, que vamos a tener hoy a las 9 de la mañana, el tema de la reducción de la jornada laboral y, como no, DeepSeek. Publicidad, la primera de la tertulia, y vamos con los temas. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con Jesús Reglero, con Gonzalo Garnica y con Aurelio García del Barrio. Oye, me interesa mucho lo de la reducción de la jornada laboral que hemos comentado hace unos minutitos con Valeriano Gómez. Garnica. Sí, de las cosas que ha dicho. Cuerpo y Díaz se han puesto de acuerdo. A ver, Valeriano Gómez ha sido ministro y la asignatura se la sabe, pero ha dicho dos cosas que yo discuto. Una, esto de la reducción de jornada, la jornada máxima legal, no estaba, como dice él, en el programa del PSOE. Ha sido una consecuencia del acuerdo de gobierno del PSOE con los comunistas de Sumar, que le han obligado a esto al gobierno. Segundo,
si baja la jornada máxima legal de 40 horas a 37,5, o sea, es inevitable que las jornadas que se pacten en convenio también acaben bajando 2 horas y media. Y si ahora están en 38,5, pues se vayan a 36. Y de ahí descuenta luego el absentismo y los permisos justificados. Y vas, creo que decía Garamendi el otro día, y es cierto que la jornada efectivamente trabajada, la verdadera, la FETEN, no pasará de 31 a 32 horas a la semana ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que, como está en el acuerdo de gobierno, el PSOE lo tiene que llevar al Parlamento, sea por decreto, sea por ley o lo que sea. Y se supone que algunas de las fuerzas políticas que le apoyan, como por ejemplo el PNV o incluso Junts, no lo van a votar porque le van a presionar los empresarios de sus autonomías, ¿no? Con lo cual el PSOE podrá decir: yo he cumplido llevando esto al Parlamento, pero no he tenido suficientes apoyos. Y yo ahí visualizo un no como mínimo de el PP, de Vox y del PNV. Y por último, esto siempre me ha parecido una barbaridad, pero añado una cosa: la jornada máxima legal en Europa está en 48 horas en Alemania, en Irlanda, en Dinamarca. La máxima legal. Y en Holanda, sí. En el resto de los países, en todos de la Unión Europea, están 40 horas. Y solamente hay 2 países, que son Francia, donde están 35 horas, desde que se lo inventó esto Martine Aubry, la hija de Delors, hace ya casi un cuarto de siglo, y en Bélgica, que está en 38,5. Entonces, yo puedo asegurar que a ningún otro país de Europa se le va a ocurrir esta estupidez, ni secundarnos en esta estupidez. Y menos cuando vemos ahora con esto de la inteligencia artificial que les ha pasado con los chinos, como les ha pasado al sector del textil, al sector del comercio, al sector de los envíos por internet, al sector de los coches eléctricos y al sector de los electrodomésticos, que se lo van a planchar todos los chinos. Entonces, lo último que se les va a ocurrir a los países europeos es secundarnos en esto. Yo espero que, si el PNV no quiere o Junts no quiere, esto no entre en vigor. Sería una barbaridad. Bueno, quiero que escuchéis a Carlos Cuerpo hablar ayer sobre la reducción de la jornada laboral. Donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas. Y esto es lo que pretendemos. Bueno, Aurelio, ayudando y acompañando a nuestras empresas y bueno, Yolanda Díaz decía también para que tuviéramos todos más tiempo, ¿no? Más tiempo para recoger a los niños, para ir al gimnasio, para pasear, para dormir la siesta. Sí, todo eso está muy bien y yo también lo quiero todo gratis y quién no, pero claro, el problema es que la fiesta alguien la tiene que pagar y la reducción de jornada es un tema que no lo podemos desligar en absoluto de la productividad. Y aunque nuestra productividad ha mejorado ligeramente, pero claro, cuando nos comparamos con nuestros socios europeos es que estamos muy por debajo y no quiero contar con el mercado americano, ¿no? Entonces, claro, esa productividad hace que nuestra competitividad sea sea peor. Si al final lo que hacemos es estar reduciendo esa jornada laboral, con lo cual nuestras horas efectivas trabajadas van a ser menores todavía, pues nuestra competitividad va a ser menor. Es una realidad, contra eso es que poco se puede decir. Jesús. Sí, la verdad es que yo no, la verdad es que personalmente yo no veo una demanda de la población de querer trabajar menos. Lo que veo es una demanda de la población de querer cobrar más. Es decir, yo lo que veo es que la gente pues le está costando comprarse una casa, le está costando coger servicios que antes probablemente pues sean un poco más sencillos después de todos los periodos inflacionarios que hemos tenido. Entonces, yo creo que esto al final sí que puede parecer que es un derecho que se está dando a los trabajadores porque van a tener que trabajar menos, pero como comentaba Rosana, pues el gimnasio va a seguir costando lo mismo, las casas van a seguir costando lo mismo y mi sueldo, entre comillas, va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, desde mi modesta opinión, es una falta de foco, digamos, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me hablaba de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Un país que estaba igual de que nosotros en el 2012. Y si ves, en 12 años la evolución de Irlanda y la evolución de España ha sido totalmente transformacional. El caso de Irlanda, o sea, Irlanda y España más o menos tenían la misma renta per cápita hace 15 años y ahora Irlanda creo, no sé si la triplica o la duplica. Es decir, en muy poco tiempo se puede hacer un país productivo. Lo que pasa es que tenemos que tener el foco en hacerlo más productivo. Y Portugal,
Bueno, y Portugal, que lo tenemos muy cerquita. Y Portugal en menos de 12 años, en unos cuantos pocos años. Claro, es que el tema que a raíz del 2012, con la crisis de deuda, primero fue Grecia, después vinieron Irlanda y Portugal, donde nosotros también estuvimos metidos, no tan profundamente, pero claro, es que Irlanda y Portugal hicieron muy bien los deberes, aprovecharon muy bien esa coyuntura para hacer sus deberes y poner sus economías en el foco, mientras que nosotros ahí hemos patinado. No, hay una reflexión sobre el lema con el que firmaron los sindicatos y Yolanda Díaz está de acuerdo, que era trabajar menos para vivir mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una alergia al trabajo que nunca hubiera sospechado yo en el Partido Comunista. Y Yolanda Díaz presume de ser comunista y dice que el comunismo es democracia y libertad. Entonces, yo recordaba aquella anécdota de aquel que era muy vago, que él se sentía comunista, pero decía, pero yo no me afilio al partido porque en su bandera hay demasiadas herramientas, ¿no? Entonces, quizá lo más respetable del comunismo era que lo del trabajo, que tenía ganas de ser el Partido de los Trabajadores, Dinamo, que es una palabra griega que significa trabajo, que estaba por todas partes, el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Moscú. Bueno, pues eran el partido de los trabajadores, ¿no? Y ahora resulta que se han convertido todos en unos vagos redomados, ¿no? Lo cual, por otra parte, conecta muy bien con el pensamiento tradicional español, en el cual el trabajo es una maldición bíblica. Oye, te estás metiendo en un jardín complicado, ¿eh? No, esto es así, es decir, dice, a raíz de algo que hace mal el hombre, le acusan o le condena a ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Entonces, ya digo, cómo han cambiado las ideologías que se basaban en el trabajo y en la realización por el trabajo, en este último cuarto de siglo. Última parada publicitaria, a la vuelta vamos con el tema del DeepSeek, esta inteligencia artificial china. ¿Tiene que empezar a temblar Estados Unidos? ¿Vosotros creéis que el Stargate, ese proyecto que anunciaba la semana pasada bombo y platillo Donald Trump de 500.000 millones de dólares para infraestructura de AI, de inteligencia artificial, puede ser un escudo ante el avance de la inteligencia artificial china? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué implicaciones tiene? Publicidad, me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Comienza el año nuevo cuidando tu piel. Reafirma, ilumina y renueva tu rostro con Foreo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en los dispositivos UFO, Ver y Luna de Foreo y consigue una piel más tonificada y radiante. Es momento de invertir en tu autocuidado. Descubre todos los dispositivos y su gama cosmética en foreo.com. Precios especiales disponibles hasta el 31 de enero. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Gonzalo Garnica, Jesús Reglero y Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿cómo estás viendo esto de DeepSeek, esta búsqueda profunda? Pues la verdad es que a los mercados, a los inversores sí les ha puesto nerviosos, o sea, están viendo que puede ser algo que ha venido para quedarse. La realidad es que después, si vemos que la inteligencia artificial invirtió 200.000 millones en el año 2024 y ahora mismo los chinos con 4 perras y en muy poco tiempo han desarrollado esta inteligencia, pues ha puesto en cuestión el modelo de Nvidia básicamente. Y todo el paradigma que hay sobre la inteligencia artificial
con Estados Unidos como líderes. O sea, Nvidia, que es la mayor empresa por capitalización bursátil del mundo con 3,5 billones de dólares, en una jornada ha caído un 13% y ha perdido entre 400 y 500 mil millones de dólares. O sea, es una auténtica salvajada, conociendo y siendo conscientes de que las empresas tecnológicas son especialmente volátiles, ¿no? Pero es una muestra de que sí, realmente puede ser una situación complicada. Y ahora veremos. Aquí lo que se pone sobre la mesa son muchas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, la dicotomía existente en la inversión que hay entre Europa y Estados Unidos en este tema, donde Europa, por cuestiones regulatorias y por inversión, estamos muy lejos de Estados Unidos. Tenemos un gap en torno a 700.000 millones de euros al año, y además si cerráramos esa brecha podríamos recuperar entre 2 y 4 billones de euros anuales en el PIB en los próximos 15 años hasta el 2040. Y por otro lado, como bien comentas tú, el tema del proyecto Stargate que planteó Donald Trump la semana pasada, pues veremos qué ocurre con la aparición de DeepSeek, si esos 500.000 millones de inversión se llevan a cabo o vamos a ver qué es lo que ocurre. Jesús. Sí, básicamente, pues todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial pues estaba totalmente centrado hasta la fecha en Estados Unidos, y más sobre todo pues en 6, 7, 8 empresas que son las que estaban realizando todas las inversiones en este ámbito, que son pues las que todas conocemos, ¿no? Las Nvidia, Meta, Microsoft, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos una idea, o sea, al final toda la inversión que se tienen que hacer en estas empresas son horas hombre de ingenieros, y las horas hombre de ingeniero, pues en Silicon Valley, pues ahí el otro día había un artículo que decían que en San José había más gente que cobraba $500,000 que en toda España, y que en toda Francia, y que en no sé cuántos países, solamente en una ciudad de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como todo lo que se va desarrollando, pues van saliendo nuevos jugadores que van intentando optimizar lo que es esos productos, que al final son un poco los que están dando la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora ha salido pues en China, como siempre suele pasar en todas las cosas, igual que pasó con los aerogeneradores y con las placas fotovoltaicas, pues pasa también con esto, ¿no? Ellos también tienen allí sus recursos, probablemente vayan un pasito atrás en cuanto al desarrollo puntero que están realizando, pero han sacado ya algo que puede parecer que es similar a lo mejor la inteligencia artificial más básica que pueda haber en Estados Unidos, pero a un coste muchísimo más bajo, que requiere muchas menos chips, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las bolsas han bajado ayer? Porque básicamente las expectativas de valoración y las expectativas de ganancias son más bajas que lo que eran el viernes pasado, ¿no? Porque tienes un jugador nuevo que por lo menos está ahí ofreciendo algo parecido, ¿no? ¿Tú crees que Estados Unidos reaccionará? ¿Que permitirá que esta inteligencia artificial china, pues eso, es punta de lanza, ¿no? Y más barata. Sí, pues sí, no le quedará más remedio que reaccionar. Vamos a ver, primero, Nvidia. Nvidia es un valor que se ha revalorizado desde que apareció un 365.900%. Es una barbaridad. Tienen un gran problema, que es que todos los trabajadores de Nvidia son multimillonarios. Porque claro, quien recibió un paquete de acciones valorado en $10.000 al principio, ahora tiene 37 millones de dólares. Y me cuentan familiares míos que están en el sector que claro, el problema es que los mejores trabajadores se van a disfrutar de la vida porque están forrados, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo, aunque Nvidia haya caído un 13%, sentir pena, ¿no? Teniendo en cuenta la revalorización que ha habido, ¿no? No, es un tema que ya vimos con las .com en su día. Segundo, le ha tocado, ya digo, a la inteligencia artificial lo que le está tocando a todos los sectores con la competencia china. Y pasa con el coche eléctrico de BYD frente al coche eléctrico de Tesla, y pasa con AliExpress y Alibaba frente a Amazon, y pasa con Shein y con Temu frente a, por ejemplo, Inditex, y pasa con los electrodomésticos de Hisense frente a los electrodomésticos europeos, etcétera. Y es que viene uno y te lo copia y luego te lo fabrica y a mitad de precio, porque allí no están con estas cosas de bajar la jornada máxima legal a 37 horas y media. No, o sea, no. Es decir, aquí una comunista, que es Yolanda Díaz, lo impone. Pero el Partido Comunista Chino, que es el que lleva mandando desde hace 70 años en China, o 75, se cuida muy mucho de hacer esa cosa, ¿no? Y entonces, claro, si a ti te
te fabrica gente que no tiene ni derechos humanos, ni derechos laborales, ni horarios, ni vacaciones, ni nada, ni sindicatos, por supuesto, ni nada de nada, pues evidentemente el producto te llega mucho más barato. ¿Eso es libre mercado? No. ¿Por qué? Porque la competencia en el libre mercado se basa en estar en igualdad de condiciones, en pie de igualdad. Y esto evidentemente no es. Luego los americanos tendrán que hacer algo. Es que Estados Unidos ya en el año 2022 impuso restricciones a la exportación de semiconductores, especialmente los más avanzados, a China por cuestiones tanto tecnológicas como de defensa, ¿no? Y al final, claro, los chinos pues han hecho de necesidad, de virtud de la necesidad, ¿no? El cogido han dicho, bueno, pues si no tengo capacidad de conseguirlo, pues desarrollo yo, ¿no? Y el problema, claro, está en eso, en que han desarrollado en muy poco tiempo y a un coste irrisorio comparado con la inversión que hay en ese vertical, ¿no? En Estados Unidos. Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Al final esto parece que es el inicio, tendrá que ir consolidándose y luego cada uno de los países pues tendrá que ir un poco viendo también qué es lo que hay. Y por cierto, ¿cuándo vamos a ver la nueva competidora de inteligencia artificial aquí en Europa? ¿No? Eso, estamos Europa, aquí con el partido de tenis, ¿no? Europa, ¿dónde está Europa? Oye, dos cositas más antes de terminar. Una de ellas, pero muy rapidito, lo del decreto Omnibus. Desde el gobierno insisten en que no van a trocear este decreto y no sé si Pedro Sánchez está ganando tiempo o se está pegando un tiro en el pie. Yo lo veo como una cuestión de prepotencia pueril, ¿no? Porque al final es o gano yo, como los niños cuando juegan en el patio del colegio, ¿no? O gano yo o pincho la pelota. Al final, si sabes que los temas de calado hay un acuerdo por parte de todos los partidos para sacarlos adelante, como son las ayudas de la DANA, la subida de las pensiones, el tema del transporte, etcétera, bueno, pues mueve eso, que es lo que es realmente importante para los ciudadanos. Lo que creo que no tiene mucho sentido en el mismo paquete es meter eso, que son cosas realmente importantes y de calado, como digo, junto con el tema del Instituto Cervantes de París para contentar al PNV por una deuda histórica de no sé qué rollo, ¿no? Entonces, al final, dedícate y focalízate en lo que es realmente importante y deja el otro al margen, pero al final es eso. Por eso yo creo que es una cuestión de es que no puede Aurelio, o sea, tiene que ser ómnibus, porque si no lleva lo de el impuesto de las energéticas no se lo vota ni Podemos ni Sumar, si no lleva lo de prorrogar el decreto antidesahucios no se lo vota Podemos, si no lleva lo del Palacete no se lo vota el PNV. Entonces la única solución que tiene Sánchez es ponerlo todo junto en un decreto ómnibus y que por narices todo el mundo tenga que votarlo todo, para votar también las pensiones. Sí, pero eso hace complicado. Y mientras tanto estamos aquí, el común de los mortales, pues viendo esto que es agotador. No sé, es un poco que eso que os parece. Es la incongruencia del gobierno. Sí, totalmente. Es como el sálvame en el Congreso. Pero es la incongruencia de un gobierno Frankenstein, si es que es eso. Es que lo que quieren unos no lo quieren otros. Oye, y lo último, el dato que vamos a conocer hoy de la EPA, de la recta final del pasado ejercicio, ¿va a ser un buen dato o desaceleración en la creación de empleo? Yo creo que puede haber algo de desaceleración. Es verdad que el empleo está mejorando, pero bueno, en cifras generales no nos podemos olvidar de que tenemos 750.000 fijos discontinuos, que es gente que no trabaja y que están incluidos dentro de esa encuesta. Titular, Garnica. El empleo público es el que más pesa en la subida del empleo global. ¿Y Jesús? Sí, probablemente los datos sean buenos, pero hace falta rascar un poquito más a ver qué es lo que hay detrás. Sí. Chicos, que nos vamos, que os veo en forma. Abrigaos, que hace frío. ¿Y llovía o no llovía? No llueve, ¿no? No, cayendo gotillas, pero no llueve todavía. Pues Aurelio García del Barrio, Gonzalo Garnica, Jesús Reglero, un placer, cuidaros. Ya por el martes, feliz día. Adiós. Buenos días. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias en gran parte del país, más persistentes en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. Además, habrá nevadas desde los 800.000 metros en la mitad norte y entre los 1.000 y 1.300 en la mitad sur, especialmente en montañas como la Cordillera Cantábrica, sistemas central e ibérico, Pirineos y Valle de Arán. Las temperaturas bajarán notablemente en el este y en las montañas del centro y norte, con heladas en varias zonas altas.
Los vientos serán fuertes del oeste con rachas muy fuertes en el tercio oriental, montañas, litoral cantábrico y Baleares. Y en Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte y alisios moderados. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Está pasando, te lo estamos contando. La economía en tus manos. Capital Intereconomía, de lunes a viernes con Susana Criado. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 28 ya de enero. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el mercado, con la inteligencia artificial ahí sobrevolando el parqué. ¿Cómo vienen los futuros? Pues con mucha cautela se están moviendo los inversores europeos. En el caso de los españoles, el futuro del IBEX 35 viene con una caída del 0,21%. Eso sí, parece que los ánimos están bastante más calmados que en el día de ayer. Recordemos que el sector tecnológico vivió una jornada de infarto tras el lanzamiento de la herramienta china de inteligencia artificial DeepSeek. Eso causó estragos en Wall Street, especialmente en Nvidia, que se hundió un 17%. Perdió 565.000 millones de euros de capitalización. Es la mayor pérdida diaria de la historia de Wall Street. Hoy vamos a conocer la encuesta de población activa del cuarto trimestre del pasado año en España. También datos de las pensiones contributivas de enero. En Estados Unidos, confianza del consumidor y el precio de la vivienda. También pedidos de bienes duraderos. Comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal estadounidense. Mañana a las 8 de la tarde conoceremos el desenlace. Al cierre del mercado, Louis Vuitton presenta sus cuentas trimestrales y en Estados Unidos también tendremos resultados de compañías como General Motors, Boeing o Starbucks. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 62 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,16%. En Europa, ¿cómo despierta? ¿Cómo viene el día? Pues vienen los futuros mixtos con avances en Alemania. El futuro del DAX arriba un 0,4, cayendo el del futuro del CAC 40 de París un 0,38 y bastante planos el del FTSE británico y el Eurostock 50. En cuanto a referencias macroeconómicas, hemos conocido la confianza del consumidor en Francia del mes de enero, 92 puntos, 2 por encima de lo esperado. Repunta a principios de año la confianza de los hogares gracias a que se ha rebajado el temor sobre el aumento del desempleo. En cuanto a compañías protagonistas, hoy hemos conocido resultados de SAP que supera los objetivos gracias al fuerte negocio en la nube y sigue creciendo a pesar de las preocupaciones económicas. También muy pendientes hoy de los bancos italianos, porque el Consejo de Administración de Mediobanca se reúne a las 9:30 para discutir la oferta pública de adquisición, la OPA de Monte dei Paschi. También ING firma un acuerdo para salir de Rusia y pendientes de la británica BAE System, porque el gobierno británico anuncia la adjudicación de un contrato de 285 millones de libras para modernizar los sistemas de la Royal Navy. Plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Pues mirando los futuros americanos, anticipan una apertura en positivo para el futuro del Nasdaq, que sube un 0,33, y tenemos a las plazas asiáticas, la mayoría de ellas cerradas por esas festividades del Año Nuevo
chino. En el caso de la bolsa de Tokio, la que sí que ha operado con normalidad, ha terminado el día con una caída del 1,4%, y en el Hansen de Hong Kong cerraba media sesión con un alza del 0,34. Mirando al precio del petróleo, el crudo Brent $76,81, el West Texas $73,78. Y en las divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro, 1,0431. Pablo García de Ibacons Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? La tormenta Deep Blue, ¿amaina o no amaina? Hola. Ahí no, el sonido no es bueno. Vamos a intentar volver a llamarle para recuperar la conexión e intentar comprender, sobre todo Deep Blue, que si el efecto, la tormenta, el sorpaso, pues va a continuar el día de hoy, o sin embargo se va a calmar el mercado. Paloma, ¿tienes más cosas? Sí, vamos a profundizar en esos resultados empresariales que nos llegan desde las plazas europeas. Es el caso de SAP, que decíamos superaba sus propios objetivos. El mayor fabricante de software de Europa registraba un aumento de las ventas del 11%, en términos interanuales eran 9.400 millones de euros. También crecimiento en el beneficio, en este caso de un 35%. Estaremos también pendientes de Enel, porque junto al grupo de capital privado KKR se encuentra entre los posibles postores para adquirir la empresa británica de renovables Cubico Sustainable Investment. Importante mirar a DeepSeek, importante intentar interpretar el efecto ayer en las bolsas y el efecto hoy también en los mercados. Hoy hemos hablado con Juan Carlos Zureta, presidente de Renta 4 Banco, y nos decía que hay que quitarle hierro al asunto. Parece una tecnología muy innovadora, muy importante. Hay que verlo, ¿no? Luego hay que verlo, porque luego a veces las innovaciones de este tipo, pues hay que ver en qué medida suponen efectivamente esa enorme disrupción o no. Pero en todo caso, yo lo que diría, la tecnología va a seguir funcionando bien. Es verdad que en este segmento de algunas compañías muy innovadoras de semiconductores había, no voy a decir burbuja, pero sí una cierta sobrevaloración. Hoy vamos a mirar muy de cerca a la tecnología en Europa, a algunos jugadores como ASML, como Infineon, y vamos a mirar también a Lujo, otro de los protagonistas en Europa. 3 minutos, llegamos a las 9, esto es Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento.